siglo XIX, una pequeña isla de Hawái llamada Molokai vivía una comunidad de personas rechazadas y habían sido olvidadas por el mundo. ¿Por qué? Porque eran leprosos los que vivían ahí, apartados de la sociedad y condenados a vivir en sufrimiento sin esperanza. Nadie quería acercarse a ellos por miedo al contagio. Estaban marginados y eran una sociedad muy pequeña de la sociedad. Pero un día llegó a ellos el rostro de Cristo, presentado en un hombre llamado Damián, un misionero belga que pidió voluntariamente ser enviado a Molokai para servir a los leprosos. No le importó el peligro ni el rechazo, porque creía que cada vez que servía a los olvidados, él sentía que estaba sirviendo a Jesús mismo. Damián no solo predicó el Evangelio, sino que vivió el Evangelio. Construyó casas para los enfermos, creó una escuela para los niños leprosos, cuidó personalmente las heridas de los que nadie quería tocar y comió con ellos, los abrazó, les devolvió la dignidad perdida. La comunidad, que antes estaba sumida en desesperación, comenzó a florecer. Las personas que se creían olvidadas por Dios descubrieron a través del amor de Damián que Dios nunca los había olvidado. Años después, el padre Damián, contrajo lepra. Cuando se dio cuenta de que estaba enfermo, no se quejó, sino que siguió ayudando. En lugar de decir, ustedes los leprosos, ahora decía con gusto, nosotros los leprosos. Había dado su vida por los más pequeños y ahora compartía sus sufrimientos al final. Antes de morir, dijo con alegría, no me arrepiento, porque cada día que servía a estos hermanos, servía a Cristo mismo. La vida de Damián nos recuerda que servir a los demás, a los necesitados, no es una opción, sino que es una evidencia de una fe verdadera que imita a Cristo. En el mundo donde muchos ignoran el sufrimiento de los demás, la pregunta vendría a ser si es que vas a ser como Damián, si vas a reflejar el amor de Cristo. Y esto va conectado con la última referencia que menciona Jesús. En este quinto y último gran discurso de Jesús que se encuentra en Mateo, de los discursos que hemos estudiado del capítulo 24 al 25, donde Jesús advierte sobre su segunda venida y el juicio final, aquí advierte a sus seguidores la responsabilidad de cómo tienen que vivir hasta su regreso. Jesús culmina enseñando a sus discípulos la importancia de estar activos en su servicio, pero en esta ocasión ya no con una parábola, sino con una profecía de su segunda venida. Después de este discurso, Jesús comenzará la última etapa de su vida en la tierra, anunciando que su entrega y la vida que va a entregar, su inminente pasión, es para el cambio de toda la humanidad. Así que lo que vamos a ver en esta última sección es en Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Así que hablen sus Biblias a Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Menciona la palabra. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, y tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá, en verdad les digo que cuando
en cuanto uno de ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dios Santo, el Verbo hecho carne, permítenos recibir esta palabra con entusiasmo. Silencia nuestras agendas, destierra nuestras suposiciones, expulsa nuestro despego casual, confunde nuestras expectativas, Señor. Limpia esas telarañas en nuestros oídos. Penetra en los rincones más profundos de nuestro corazón con esta palabra. Sé que puedes y te suplicamos para que lo hagas, Señor. Y esperamos con gran anticipación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Esta no solo es la última enseñanza de Jesús en Mateo, sino que también es un mensaje crucial sobre el juicio y la justicia que son la manifestación de la verdadera fe. Vemos que aquí Jesús, después de una serie de enseñanzas por medio de parábolas a sus discípulos, que eran específicamente a sus discípulos, les presenta ahora ya un mensaje no en parábolas, sino algo que va a ocurrir. Y comienza con la presentación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que enfatiza tanto su humanidad como su divinidad. Jesús introduce una escena de un juicio cósmico de la imagen de la venida del Cristo con sus ángeles y elude la autoridad suprema que es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Este Hijo de Hombre, este título, es algo que se reconocía por la identificación con el Mesías por los judíos que estaban escuchando. En Daniel 7:3 se menciona: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes en el cielo veía a uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús se identificaba muchísimo con este título, el Hijo del Hombre. Ese era un título específicamente para poder identificarlo como Mesías de una forma diferente. Él nunca fue a la gente diciendo yo soy Dios, para que la gente entienda, sino que utilizó ciertas terminologías que definían claramente a aquellos que estudiaban la palabra: este no es un simple maestro, este no es un profeta más. Su título le da una atribución mucho más grande. Y menciona con esto que este Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, va a regresar en toda su gloria. Cristo no solo vendrá, sino que vendrá con ángeles, vendrá en una forma en que todo el mundo va a saber. El Evangelio predicado sin la venida de Cristo considera que viene a ser un evangelio completo. Cuando tú compartes el evangelio a la gente, al decir que si tú mueres sin Cristo, vas a tener que encarar a Dios con tus propios pecados. Pero el decirle a la gente, necesitas saber de Cristo, que necesitas que Cristo te sea tu Señor y Salvador, pero también tienes que incluir el por qué. Porque al final de cuentas, Jesús vino a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? Del juicio, de su segunda venida, donde Él viene a otorgar juicio a aquellos que han rechazado su misericordia, su gracia, su amor. Y menciona esta venida que serán reunidas delante de todas las naciones. En el verbo que utiliza aquí en el griego no es una voz pasiva del verbo, pero indica que las naciones serán llevadas por una fuerza externa, es decir, por Dios, que serán presentados delante de Él. Este juicio no debe de confundirse con el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, sino que es un juicio terrenal antes del establecimiento del reino mesiánico. Este juicio escatológico es conocido como el juicio del trono celestial. El Hijo del Hombre está sentado en el trono glorioso y las naciones son reunidas delante de Él para ser juzgados. Entonces, este juicio es universal e individual también, en el sentido de que se involucra a toda la humanidad y cada persona será juzgada individualmente. Esto es un juicio final escatológico, no un juicio temporal o disciplinario, sino un juicio definitivo que determina el destino eterno de cada persona. Determina quién entrará al reino milenario de Cristo basado en la respuesta a los necesitados. Pero aclaro, no se trata de salvación por obras, sino una evidencia genuina de la manifestación y el amor que la persona ha tenido, y el servicio despliega esa transformación de la persona. El juicio glorioso del trono blanco se ejecuta el juicio final de los impíos y marca y comienza una nueva creación, donde los justos vivirán eternamente con Dios en los
nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, para hacerlo más claro, y me gusta que la gente pueda entender con gráficos esta diferencia de esta forma, la diferencia entre el juicio del trono celestial y el juicio del gran trono blanco viene a ser en este sentido. Cuando hablamos de la diferencia entre los dos, ¿cuándo ocurren? El momento que ocurre, el juicio del trono blanco es al regreso de Cristo en gloria. El juicio del gran trono blanco es después del milenio. Entonces, el juicio del trono celestial es al regreso de Cristo, la segunda venida. El juicio del gran trono blanco es al final del milenio. El lugar donde esto ocurre, en el juicio del trono celestial, va a ser en la tierra. En el juicio del gran trono blanco es en un escenario cósmico. No se presenta el lugar específicamente donde va a ser. El juez que se presenta aquí en el juicio del trono celestial es Jesucristo. En el juicio del gran trono blanco es el Dios Padre, mediado por Cristo. Los sujetos a ser juzgados en el juicio del trono celestial son todas las naciones, personas vivas. En el juicio del gran trono blanco son todos los impíos resucitados. Ahí ves una gran diferencia entre los dos. Con respecto al criterio del juicio, el juicio del trono celestial es la actitud hacia los necesitados como evidencia de la fe. En el juicio del gran trono blanco son las obras registradas en los libros como evidencia de la incredulidad. En el destino de los justos, en el juicio del trono celestial, es entrar en el reino milenial. En el juicio del gran trono blanco los justos ya están en la Nueva Jerusalén. Es la gran diferencia. Y el destino de los impíos en el juicio del trono celestial es el castigo eterno. En el juicio del gran trono blanco es el lago de fuego. Entonces, el juicio del trono celestial ocurre el regreso en la segunda venida de Cristo para determinar quién entra al reino del milenio. En cambio, el juicio del gran trono blanco es el juicio final, que es para los impíos antes de la eternidad definitiva. Ambos juicios enfatizan la justicia de Dios, claramente, y la responsabilidad humana ante su mensaje, que tenemos que advertir a la gente que van a ver estos eventos y que la gente tiene que entender que el estar sin Cristo implica, en lugar de encontrarte con Cristo en una forma de gracia y misericordia, en estos juicios es una relación de castigo y de juicio con el Dios santo y perfecto. Vemos que aquí en la representación que presenta Jesús, separa a unos como otros, diciendo como pastor separa las ovejas y cabritos. En el contexto judío, la imagen del pastor separando ovejas y cabritos es comprensible, ya que era una tarea común que ellos estaban familiarizados. Existe una alusión específicamente a esta separación en Ezequiel 34, del 17 al 19, donde Dios juzga entre ovejas gordas y flacas, refiriéndose a los líderes opresores de Israel. Ahora, cuando él habla acerca de ovejas y cabritos, considera que en Palestina en el siglo I las ovejas y cabritos eran criados juntos, pero los cabritos eran menos valiosos y requerían ser separados por la noche debido a su fragilidad. Las ovejas realmente necesitaban más ayuda y más atención. Los oyentes originales entendían bien la necesidad de separar estos dos en el rebaño. Y en la tradición judía, estar a la derecha considera que era recibir favor o bendición. Podemos leerlo en Salmo 111, que es una referencia al hecho de que estar a la diestra es algo como una posición especial. Separados de justos e injustos, Jesús es el pastor que identifica a cada uno de ellos. Separar las ovejas, que se entendería como los justos a la derecha, y los cabritos como los injustos a la izquierda, es algo que es una labor de Dios. La distinción de ovejas y cabritos refleja la separación entre los verdaderos y los falsos creyentes. No hay neutralidad en el juicio de Dios. O somos de Él o no lo somos. No hay un entremedio. No puedes estar en la mitad. Esta imagen pastoral enfatiza que solo Cristo puede discernir quién pertenece verdaderamente a su reino. El rey se dirigirá a cada uno por separado. Como dice, vengan ustedes a la derecha, y comienza primero con la categoría de la derecha. Y dice, benditos de mi Padre. Indica que la salvación de los justos no proviene por sus propios méritos, sino de la gracia y la elección soberana de Dios. Es decir, que a los que los separa a la derecha ya son reconocidos como benditos de antemano. Benditos porque han sido escogidos por Dios desde la fundación del mundo, como menciona en Efesios 1:4. Su salvación tiene su origen en la voluntad del Padre, no en los esfuerzos de cada uno. Efesios 1:4 menciona porque Dios nos escogió en Cristo
desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Dios nos escogió antes de que nosotros siquiera pensáramos elegirlo a Él. La salvación no es algo que conseguimos, sino es algo que recibimos. Desde la fundación del mundo, Dios tenía un plan de amor para sus hijos. Y Dios no improvisa su reino, sino que ha preparado desde el principio esto. Aunque el pasaje menciona obras de misericordia, como es dar de comer, dar de beber, vestir de desnudos, estos vienen a ser un fruto y una evidencia de que aquellos que se paran son aquellos que han ejercido esa fe que se les ha otorgado. Y ellos heredan el reino preparado que ha sido desde la fundación del mundo. Heredad subraya el hecho de que la salvación no es un pago por las obras que ellos han hecho, sino una herencia recibida por gracia. El cielo no es un salario, es un regalo. La herencia viene a ser un regalo que se les otorga a ellos. Dios trata a los suyos como hijos, no como siervos, dándoles una herencia eterna. Una herencia que, recuerda, no implica un salario, sino que la salvación es un regalo divino. No es algo que se gana. Porque Efesios claramente lo aclara de esta forma, porque por gracia ustedes también son salvos por medio de ¿qué? De la fe. Por gracia habían sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que ha sido un don de Dios. ¿Qué significa un don? Es un regalo. ¿Qué fue el regalo? La salvación. La salvación, la fe fue un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y esa es la conexión importante del versículo 10. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Preparando desde la fundación del mundo, Dios nos ha dado este regalo de fe para poder confiar en Él. Y nos ha dado esta responsabilidad al confiar en Él para vivir para su gloria, haciendo cosas para glorificarlo a Él. Esto enfatiza la soberanía de Dios y la seguridad que tenemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Considera que si es que la salvación se podría perder, si nosotros tendríamos un regalo de salvación y Dios nos daría, te doy este regalo, pero cuidado, no la pierdas, ¿eh? Sí, porque si es que haces algún pecado, alguna cosa, lo puedes perder. ¿Cuántos de ustedes ya lo perderían? Hace rato. Hace rato. Y eso es lo hermoso, es el hecho de que la salvación no depende de nosotros, sino depende de Cristo, depende de Dios. Nosotros estamos gustosos en responder en obediencia. La salvación es un regalo divino basado en la gracia soberana de Dios. No se trata de méritos humanos, sino de la elección divina manifestada en la fe y en la evidencia de una vida transformada por el amor y la misericordia. Porque una vida que es transformada por amor y misericordia se despliega, como menciona Efesios específicamente, para hacer obras. Y aquí es donde hace la conexión. Cuando tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui extranjero, me recibieron, desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron, en la cárcel vinieron. Estas acciones no son medios de salvación, sino evidencia de una fe genuina, una fe que muestra el amor a Dios, que se expresa en el amor al prójimo. Estas acciones son actos de misericordia que reflejan el carácter de Dios y la naturaleza del reino. La realidad del juicio y la necesidad de una fe viva que se refleja en el servicio a los demás, no se trata de obras, sino de un evangelio que ha transformado una vida que produce frutos. Porque todos los que están aquí en el lado derecho le preguntan, Señor Jesús, ¿cuándo te vimos en necesidad, hambriento o sediento y cosas por el estilo? Considera que el reino de Dios es universal y los verdaderos seguidores serán identificados por su amor activo a los demás. Ese es lo que te distingue del resto. Que Dios te ha transformado y te ha dado una nueva naturaleza que te motiva a glorificarlo, a servir a los demás. Me encanta esta cita de Karl Barth, que dice, un cristianismo sin compasión es un cristianismo sin Cristo. Lo que hace una gran diferencia en una persona que ayuda a otros sin buscar algo a cambio, sin buscar una palmadita en la espalda, un reconocimiento de la gente, es que lo hagas única y exclusivamente para la gloria de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia. Porque hay muchas personas que vas a encontrar en el mundo que tienen organizaciones de caridad, organizaciones que buscan el bien para los demás. Pero la gran diferencia con respecto a nosotros es que nosotros lo hacemos por gozo, sin esperar nada a cambio. De que nosotros hemos recibido un regalo sumamente mayor, que es nuestra salvación, es ser adoptados en la familia de Dios, una herencia
que sobrepasa cualquier cosa. Y nosotros en gozo respondemos en amar a los demás, en servir a los demás. El rey, como menciona, le responde, cuando hicieron a los más pequeños, me lo hicieron a mí. El juicio se basa en la actitud de creyentes hacia los más pequeños, hacia los necesitados, hacia los vulnerables. Esto muestra que la verdadera fe es por acciones de amor y misericordia. Jesús se identifica con los necesitados, mostrando que servir al prójimo es servirle a Él directamente. Y esta es una fotografía fabulosa que nos ayuda a entender que cuando vas a ayudar a alguien, usualmente tal vez tu carne o la influencia de los demás van a decir así como que no, qué inconveniente, o tal vez no es el momento adecuado, o huele mal, o no me cae bien, o lo que sea, cualquier cosa que se te cruce a la mente. Pero imagínate que estás queriendo ayudar a alguien y lo ves y sabes que es Jesús. ¿No te desvivirías para hacer lo que sea para ayudarle? Esta es la fotografía que está poniendo. Aquella persona que esté necesitada, imagínate que soy yo. Cambia completamente tu perspectiva. Porque lo haces con gozo, con gusto. Porque, Señor, tú diste tu vida por mí. Lo mínimo que puedo hacer es dar mi vida, entregar mi vida para tu servicio. Entonces, la próxima vez que tengas una oportunidad de servir a alguien, no pienses así como que, ¿qué tendré de regreso? ¿O qué me va a pagar? O incluso el hecho de, ¿será conveniente o lo que sea? Solo hazlo porque es para la gloria de Dios, es por Cristo. Considera incluso aquí que esto se conecta también con el aspecto político que encontramos en este momento. Ya el hecho de que estamos sirviendo a alguien. Bueno, ¿y qué tal si es que tiene papeles o no tiene papeles? Primordialmente, yo me encargo de servir a alguien. No de preguntar si es que es legal o ilegal en este país. En servir a la persona. En ver la necesidad de esa persona, porque Dios me ha llamado a eso. A velar por la necesidad de una persona. De que la convicción en la persona venga de que si se encuentra en este país de una forma ilegal, eso es algo que se lo dejo con Dios, con ellos. Porque está quebrantando una ley establecida por el gobierno, por supuesto. Pero eso es entre Dios y ellos. Mi labor aquí no es ser el que se encargue de ponerse entre Dios y ellos, sino en que yo sea las manos y los pies de Cristo para ellos. Esa es la gran diferencia. No se trata de realizar obras buscando una recompensa, sino un reflejo natural de tu fe. Dios juzga nuestras acciones no por su grandeza, sino por el amor con las que se hacen. Servir a los demás es un acto de adoración. Cuando nosotros ayudamos a una persona, considera que es un acto de alabanza. Nosotros venimos, levantamos las manos, aplaudimos y cantamos fuerte o escuchamos o damos con nuestro dinero. Esa es la forma de alabanza, pero también servir a otros es un acto de adoración. Es un acto en el cual nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Consideren que Jesús estaba predicando anteriormente las parábolas anteriores acerca del reino de Dios. Y les expliqué que el reino de Dios no solo se trata de un lugar en el futuro que va a ocurrir donde todos vamos a llegar, sino que el reino de Dios viene a ser que nosotros representamos y creamos y expandemos el reino de Dios aquí en la tierra. Me encanta muchísimo la fotografía y es mucho más directo en este sentido. Recuerdan que antes de Cristo, ¿cuál era la única forma en la cual la gente podía acercarse a ofrecer un sacrificio al templo? ¿Quién eran los mediadores? Los sacerdotes. Exacto. Es decir, que para poder acercarte a Dios, el sacerdote era el único que podía mediar entre los hombres y Dios. Al venir Cristo en el nuevo convenio, el templo se destruyó. Ya no hay necesidad de sacerdotes que sean mediadores para nosotros, sino que nosotros nos convertimos en nuevos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes que mediamos entre el mundo y Dios. Ahora quiero que entiendas que cuando la gente iba en el Antiguo Testamento al templo para poder tener una conexión con Dios, para poder relacionarse con Dios, ahora tú eres un agente donde tú traes a Dios al mundo. El templo de Dios, que ahora eres tú, se mueve alrededor del mundo y tú eres ahora un representante de Él y alcanzas a la gente y impactas a la gente por medio de tu servicio. Esa es la gran diferencia que hace el hecho de que confíes en Cristo, que te dé una nueva identidad y ahora tú eres su representante, tú eres las manos y los pies de Cristo para alcanzar el mundo. La iglesia debe ser un reflejo del reino de Dios.
manifestando ese amor práctico a las necesidades y proclamando la realidad de que Cristo viene. Si sabemos que Cristo viene y lo que va a ocurrir con aquellos que no conozcan de Cristo, con más urgencia y más necesidad, vas a alcanzar a los demás. Y lo hermoso es el hecho de que tu servicio no va a pasar por alto. Has aprendido que la frase más hermosa que todo cristiano quiere escuchar es: bien hecho, mi siervo fiel. Bien hecho, mi siervo fiel. Y eso es lo que queremos escuchar. Nuestro servicio tiene que ser con eso en mente, no esperando que la gente nos vea a su alrededor, sino esperando que, sabiendo y entendiendo que vamos a recibir una recompensa de Dios mismo. Es por eso que la gloriosa venida de Cristo traerá recompensa para los fieles. Y tenemos que ser llamados a ser fieles a lo que Él nos pide, en todo lo que hagamos, en todo lo que Él nos pide por medio de su palabra. ¿Cómo podemos saber qué es lo que nos pide? Pues lee su palabra, conoce más de Él. Y al conocer más de Él, por medio del Espíritu Santo, te va a desplegar en forma práctica cómo das ese amor a los demás. Pero aquí viene la terrible advertencia para los del lado izquierdo. La diferencia entre los benditos del Padre viene a ser los malditos, que son descritos como malditos del Padre. Considera una terminología muy importante aquí. Tú eres bendito por una razón exclusiva. Porque Cristo fue maldecido en tu lugar. Cristo recibió la maldición, la ira, por ponerlo de esa forma, para que tú recibas la bendición. Pero si es que tú no tienes esa bendición, al considerar que Cristo es tu intercesor, tu mediador, resulta que ahora tú estás en la categoría de maldito. Lo que sugiere un castigo eterno, que no fue diseñado originalmente para la humanidad. Jesús dirige a los impíos como malditos, pero considera que dice aquí malditos sin decir de mi Padre. Y solo dice malditos, nada más. Cuando dice benditos de mi Padre, pero aquí son malditos únicamente. No son malditos de mi Padre. Esto sugiere que la bendición es un acto positivo de Dios, mientras que la maldición es un resultado de la decisión del hombre al rechazar la gracia. Una gran diferencia. Cada uno de nosotros merecemos ir al infierno por nuestras obras, por todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros merecemos ir al cielo no porque nosotros hagamos, sino por la obra única y exclusiva de Cristo en nuestro lugar. Y Jesús sabrá distinguir esto. Salmo 1:5-6 menciona, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Considera que los impíos no son rechazados por la falta de conocimiento, sino por una indiferencia y apatía del amor de Dios. Primera de Tesalonicenses menciona, capítulo 1:7, pero que Él les dio alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios. Conocen a Dios significa una relación profunda, de una relación únicamente así como que, ay, parece que he visto a esa persona. No, el conocer es una relación. Los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. El destino que menciona aquí es un destino bastante aterrador. El fuego eterno, un fuego eterno que no se apaga, que no fue diseñado para la humanidad, sino fue diseñado para el demonio y para sus secuaces, los demonios. Pero solo la gracia de Dios ofrece una salida de este lugar. Sin Cristo, la humanidad está destinada al mismo lugar donde es especificado para el diablo y sus demonios. El infierno es la culminación lógica de una vida sin Dios. No hay neutralidad en la eternidad. O estás con Dios o estás sin Él. El infierno no es un mito, sino lo más terrible de las realidades. Porque si es que el infierno no fuera real, entonces Jesús murió por nada. El mayor tormento del infierno no es el fuego, sino la ausencia de una comunión con Dios.
Míralo de esta forma. En esta vida tú estás recibiendo la gracia de Dios. Voy a hablar en primer lugar la gracia común de Dios. La gracia común de Dios viene a ser todas esas bendiciones que tú recibes en la vida. El hecho de que tengas comida, que salga el sol, el hecho de que tengas alimento, el hecho de que disfrutes de una familia, de una sociedad estable. Todo eso se llama gracia común. La gracia especial es la que recibes por medio de Cristo, de la redención que obtenemos cuando confiamos en que Cristo toma nuestro lugar como el segundo Adán y nos representa y nos salva. Cada ser humano en este mundo tiene la opción de esas dos gracias, la gracia común y la gracia especial. Esa es una relación con Dios en cierto sentido de su misericordia y su gracia. Mientras tengas aliento de vida, tienes esa relación de su gracia, su misericordia y de su amor. A pesar de que incluso lo ignoremos, a pesar de que incluso vayamos a su contra, recibes la gracia común, pero cuando recibes la gracia especial, tienes una relación mucho más especial con Él. Dios se encuentra en todas partes y también en el infierno. La gran diferencia es el hecho que en el infierno ya no existe gracia común. Peor aún, gracia especial. Tienes una relación completamente diferente con Él. Se encara la justicia y la ira de Dios en el infierno por toda la eternidad. Hay una gran diferencia entre los dos. Mientras que en esta advertencia Jesús dice que va a traer recompensa para los fieles. En su gloriosa venida, los fieles van a ser recompensados. Habrá un juicio para los orgullosos, para aquellos que consideran que pueden hacerlo por su propia cuenta, para aquellos que viven pensando que, bueno, la vida es únicamente para mí, lo que yo quiera lograr, puedo hacer que mi vida lo que plazca, cuando en realidad fuiste creado única y exclusivamente para la gloria de Dios. Y cuando consideras esto como algo irrelevante, algo que solo es parte de la vida, dentro de las cosas que haces, como también trabajar, ir de fiestas o compartir con amigos y tanta cosa, como consideras que la fe o la religión viene a ser como una categoría más entre todas las cosas que tengo que hacer para yo sentirme bien. Y si es que no me satisface la religión, bueno, lo dejo por un tiempo y cuando tenga necesidad voy a regresar a la religión. Déjame decirte que lamentablemente estás en el lado izquierdo. No se despliega en lo absoluto ese amor, esa unión, esa comunión con Dios. Incluso en el servir a los demás. Porque aquí menciona incluso esas actitudes de tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui extranjero y no me recibieron. La omisión de buenas obras no solo es indiferencia, sino una rebeldía activa contra la voluntad de Dios. El hecho de pasar por alto no solo la necesidad de los demás, sino sobre todo lo que Dios te está diciendo. El pecado de omisión no es un acto de violencia o maldad activa, sino la omisión de hacer el bien, de obedecer lo que te dice Dios. No basta con evitar el mal, sino que debemos de hacer el bien. No servir a los demás es negarse a servir a Cristo. Jesús no condena por pecados obvios, sino por la falta de amor y compasión. No hacer el bien cuando puedes hacerlo es pecado. Lo opuesto del amor, muchos dirían que es el odio. Pero en realidad, lo opuesto del amor es la indiferencia. Porque en el amor estás sintiendo algo, estás experimentando algo. En el odio estás sintiendo algo, estás experimentando algo. Pero la indiferencia es lo peor. La fe verdadera se manifiesta en el amor activo y no en rituales vacíos tampoco. La iglesia debe ser una comunidad de amor práctico, no solo de palabras y de doctrina. El amor es un sentimiento, no es un sentimiento como el mundo lo presenta. No es únicamente el hecho de que siento esas mariposas o que me hace sentir bien una persona, no. Ese es el amor que el mundo entiende. El amor viene a ser una acción. El amor es la marca del verdadero discípulo. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Considera que el prójimo viene a ser esa imagen de Dios. Y cada vez que amas y ayudas al necesitado, es decir, que tomas una acción por alguien más, estás desplegando ese amor al prójimo. 1 Corintios presenta esa clase de amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque esa es la clase de amor que Él nos desplegó a nosotros. Y aquellos
que son indiferentes, aquellos que realmente viven apáticamente en su vida. Como menciona aquí, le preguntan, ¿pero cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sediento, extranjero, desnudo? No podemos llamar a Dios nuestro Padre si ignoramos al necesitado. El Evangelio sin amor práctico es una mentira. El hecho de que digas que crees en el Evangelio, sí, Cristo murió en la cruz por mí, pero no existe ningún acto de obediencia, no existe ningún acto en el cual consideras a Dios soberano y lo respetes y lo obedezcas. Es apatía. Existe una distinción entre los que han respondido con fe viva y los que ignoran la voluntad de Dios. La salvación es por gracia, pero se evidencia en frutos de justicia. El rey les responde claramente, no lo hiciste a estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Jesús se identifica con los marginados. En la cultura judía, los pobres y enfermos eran considerados los malditos de Dios. Increíble eso. Y Jesús se identifica con ellos. No ayudaste a aquel leproso. No ayudaste al pobre. No ayudaste a la viuda. No ayudaste a aquellas personas que ustedes como sociedad los consideran como que son malditos. Porque aquellos que se encuentran bien económicamente estables, ellos son benditos por Dios. No, yo me identifico con ellos, no con estos. Ignoran al necesitado. Y a ignorar al necesitado, Jesús dice, están rechazando a mí mismo. Todo aquel que representa a Cristo como sacerdote de Dios es inconsciente que rechace a alguien que Dios te está diciendo, yo estoy ahí. Jesús deja muy claro que el destino, tanto de los fieles y de sus fieles seguidores y los incrédulos, es algo verdadero. Dice que los que están a la izquierda, siempre ha sido mal estar a la izquierda, así por cualquier una otra cosa. El izquierdista siempre ha sido mal, entonces. El juicio está basado en la evidencia del amor activo. La hipocresía religiosa y la falta de compasión solo demuestran un orgullo y egocentrismo. La eternidad es el reflejo de la decisión que tomamos en la tierra. Míralo de esa forma. Me encanta esa frase que menciona. Creo que sí es Luis, si no me equivoco, que habla claramente que hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que le dicen a Dios que se haga tu voluntad. El otro grupo de personas en el cual Dios les dice, ok, perfecto, que se haga tu voluntad. Tu vida aquí representa tu destino. Incluso si es Luis aclara de otra forma también. El juicio final no es una sorpresa, sino la conclusión inevitable de la vida que hemos llevado. Los justos heredarán la vida eterna. Jesús utiliza el mismo término para el castigo y la vida eterna, lo que implica que ambos son igualmente permanentes. No es que van a estar por acá por un tiempo, después se cumple su sentencia y van a salir de ahí. No, es eterno, es permanente. El juicio final no es una amenaza, sino una garantía de la justicia divina. Romanos 2:6 menciona, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedezcan la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Son dos destinos. La gloriosa venida de Cristo traerá recompensa para los fieles y juicio para los orgullosos. No existen otras alternativas. No existe punto medio. No hay purgatorio. Es lo uno o lo otro. Jesús no presentó una alternativa extra. Vemos que Mateo presenta claramente que Jesús está hablando su último discurso a sus seguidores, advirtiéndoles que Él regresará con gloria a gobernar desde su trono y va a separar a ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Las ovejas bendecidas a su derecha heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo, ya que fueron fieles sirvientes y hicieron todo para la gloria de Dios, mientras que los cabritos a su izquierda fueron apartados para el eterno castigo con el diablo y los demonios, porque no fueron fieles con lo que Dios les había otorgado. Los infieles incrédulos recibirán el castigo eterno. Los fieles justos recibirán la vida eterna. Jesús enfatiza su inminente y glorioso regreso para gobernar sobre su creación. Él es dueño de todo. Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Sus seguidores que fueron fieles y activos, vamos a poder gozar con Él por toda la eternidad. Pero esta es una advertencia para aquellos que consideran a Dios con
una forma apática. Como cristianos estamos llamados a servir activamente y fielmente como representantes de su reino. Hasta cuando Cristo regrese hasta su segunda gloriosa venida, estamos llamados a hacer esa expansión del reino. La iglesia, cada creyente debe vivir con la conciencia de que la eternidad está en juego, proclamando el evangelio con urgencia y viviendo de acuerdo con la justicia de Dios. Es la sobreabundante gracia y misericordia que hemos recibido por parte de Dios lo que nos motiva a actuar. ¿Por qué voy a servir a alguien? ¿Por qué voy a portarme bien con alguien que ni siquiera conozco o que tal vez me trata mal o con mis enemigos? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque la gracia de Dios te ha equipado, la misericordia de Dios que te ha otorgado y el amor increíble que te ha bendecido es lo que te produce esa motivación para seguir adelante. Y anhelamos que en esa gloriosa segunda venida vamos a ir con manos llenas, con todo ese servicio que hemos dado para la gloria de Dios. Pero también recuerda, aquellos familiares, amigos, aquellas personas que tal vez conoces, que rechacen ese amor, debe estar en tu corazón el entender de que ellos van a tener una condena eterna y por ende un acto de misericordia y presentarles la verdad. Si es que ellos te rechazan, te insultan o te ridiculizan por lo que crees, no está en ti, está en ellos. O incluso recuerdo, también esto me pasó con una persona que conocí en la universidad, que conocí por varios años. Y después yo me hice cristiano y yo fui a compartir el evangelio con esta persona. Y esta persona me dice, sí, yo también soy cristiana. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde pequeña. Todo este tiempo estuve contigo y tú nunca me compartiste esto. ¿Te imaginas que esto en la eternidad cómo se despliegue? Personas, familiares o amigos que tú conoces y que terminan en el infierno y tú no les compartiste ese mensaje. Te lo pongo en eso como una ilustración para que puedas entender la gravedad de lo que implica. Pero vivir sobre todo actuando que eres la sal y la luz del mundo. Solo eres el representante de Cristo en este mundo. Así que no desperdicies cada instante que Dios te dé. Y vive por honor y gloria de aquel que dio su vida por ti. Amén. Padre, Señor, gracias te damos por, en primer lugar, llamarnos benditos. Danos esa oportunidad de ser parte de tu familia por algo que nosotros no hicimos, Señor, sino por algo que tú hiciste. Gracias por darnos este privilegio, Señor, y te pido que nos des esa sabiduría y entendimiento para poder ser las manos y los pies que tú nos has llamado a ser, representarte de la mejor forma, Señor. En cada instante que nos des esa claridad de mente para poder observar la necesidad de las demás personas. Que no se trata únicamente acerca de nosotros, Señor, se trata acerca de ti, cómo glorificarte a ti. Llénanos, Señor, de tu presencia. Por honor y gloria de tu Espíritu Santo te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.